Sí. Bueno, les decía que yo soy Alejandra Santillana, soy directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, que es un espacio que se fue creando desde el 85 con sobre todo las demandas del movimiento campesino e indígena, que en ese momento, ¿no es cierto?, este es un año antes de la configuración de la CONAIE, que es la principal organización de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. El IE, digamos, a lo largo de todas estas décadas, que ha sido la escuela para muchos de nosotros, quien conoce a Stalin sabe que, digamos, él también viene de esa escuela de formación, éramos investigadores jovencitos cuando entramos ahí, justamente con una beca Claxo para la gente de la Mauta Huasi, para todos los procesos, ahí está Ronald con el tema de Claxo, que luego nos va a hablar seguramente de ese tema, pero entramos a ese proceso de investigación y el IEE terminó siendo una casa que siempre nos recibe, nos acoge y que nos permite hacer un montón de cosas en relación sobre todo a una construcción con los movimientos y las organizaciones sociales. Esa es la apuesta del IEE desde siempre. Hemos desarrollado líneas de investigación durante todas estas décadas, pero también, digamos, es una investigación que se caracteriza sobre todo por el diálogo permanente con los territorios y con los actores sociales. Hemos construido también una línea de pedagogía, siempre estamos en escuelas de formación, desarrollando programas, adaptándonos en el caso de la pandemia a subirles y entenderles como programas también virtuales, híbridos y demás, pero ahora también con escuelas de formación justamente en agroecología. Estamos ahí en una apuesta de una escuela nacional de agroecología en clave de economía política con las diferentes experiencias que hay en el Ecuador. Desarrollamos materiales, digamos, pedagógicos. Las cartillas que se encontraron ustedes seguramente afuera son esas, son esfuerzos de sintetización de los procesos pedagógicos que desarrollamos. Tenemos también toda una línea, ¿no es cierto?, de comunicación popular que va de la mano de la educación popular que hacemos en el IEE. Y desde siempre, básicamente, tuvimos una línea de incidencia política, ¿no? Fundamentalmente en los gobiernos locales alternativos, que se llamaban en ese momento, que fueron los gobiernos de los años 90, gobiernos locales, que dialogaban mucho con la experiencia de Porto Alegre, ¿no? Y ahora hacemos incidencia política en varios otros espacios, digamos, hemos estado ahí en varios de los momentos, por ejemplo, en la mesa de diálogo después del paro nacional del 2022, en la mesa para los que no son del Ecuador, aquí hubo un paro indígena popular que duró 18 días en junio del 2022 y luego se instalaron mesas, ¿no es cierto?, de negociación con el Estado y el IEE estuvo ahí en una de las mesas con el movimiento indígena y campesino planteando elementos centrales para las economías. El día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a presentarles una investigación que hicimos, es una investigación más larga, más grande, que fue básicamente la discusión de la política pública y la relación con la agroecología. Y en esa medida nos preguntábamos, ¿cómo es posible que el Ecuador, que tiene alta experiencia en institucionalidad, normativa, una constitución del 2008 que habla de soberanía alimentaria, que garantiza un montón de derechos, que tenemos derechos campesinos, que básicamente se han establecido una serie de marcos normativos fundamentales y en donde la agroecología podría, ¿no es cierto?, avanzar y crecer? No ha ocurrido eso. La pregunta es ¿por qué? Y decidimos no concentrarnos a nivel nacional, porque es una cosa más compleja, sino pensar justamente en las experiencias de éxito, es decir, las que sí tienen ordenanzas locales para la promoción de la agroecología. Esas dos experiencias son Cayambe, en la zona norte de Pichincha, ahí en la frontera con Imbabura, y la otra es Pelileo, que queda en la provincia de Tungurahua, que es la provincia a las que se van a ir mañana en la salida de campo, después de Cotopaxi se van a ir a Tungurahua. Y van a darse cuenta un poco de los elementos que vamos a plantear ahora. No les vamos a presentar el día de hoy las dos experiencias, sino básicamente nos vamos a concentrar en la discusión de Pelileo, porque encontramos, ¿no es cierto?, después de una larga investigación que incluye talleres, entrevistas, investigación y tal, y que José, que es nuestro querido compañero que también se dedicó a desarrollar herramientas y aplicar las herramientas estadísticas, ¿no es cierto? Ahí vamos a mirar qué encontramos en Pelileo y queríamos justamente mostrarles esto en clave de transición
efectivamente, porque vemos ahí elementos que no se repiten en otros espacios donde hemos hecho investigación, ¿no? En esa medida, digamos, solamente rapidito para darle paso a José, ¿no? Básicamente lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Y ahí pensaba mucho en lo que dijo Roberto hoy en la mañana, ¿no? La agricultura ya no es para muchas poblaciones la principal actividad económica del campo. Hay un proceso creciente, ¿no es cierto?, de descampesinización, pero también de feminización, de envejecimiento de la población, y que va acompañado obviamente con la precarización de las familias campesinas, ¿no? En el IE nosotros levantamos un observatorio del cambio rural hace varios años y hacemos monitoreo de lo que ocurre en el campo, ¿no? El OCARU, pueden ahí chequearlo en las redes, pero sacamos boletines todo el tiempo porque estamos monitoreando qué pasa en el campo. ¿Qué pasa con los actores, con la política pública, con el modelo de acumulación, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, nosotros, obviamente, como creo que todos los que estamos aquí, creemos que la agroecología tiene enormes bondades y potencialidades transformadoras. Sin embargo, la agroecología no es una varita mágica, no puede resolverlo todo, no cambia las tendencias del modelo agroindustrial, ¿no es cierto? Y no cambia las peores, digamos, tendencias del modelo agroindustrial, las más perjudiciales. Y eso tiene que ver con una cosa muy concreta, y es que el modelo agroindustrial, ¿no es cierto?, que nosotros lo entendemos como un complejo financiero y económico, es el que controla el mercado, los precios, ¿no?, la tecnología, el acceso a recursos, el crédito, pero que además, ¿no es cierto?, este control que asegura sus ganancias nos enfrenta a digamos, un deterioro agroecológico, agroproductivo. También lo que nos muestra son las condiciones, ¿no es cierto?, productivas, concentradas y desiguales, que promueve generalmente el monocultivo, ¿no? Y que además implica contaminación y una pérdida grave de las variedades, ¿no es cierto? O sea, los países que se dedican a producir monocultivo ya se olvida de cierto tipo de papa, de maíz o de cualquier cosa porque el mercado lo exige, ¿no? Entonces, o lo que nos mostraba Roberto hoy en la mañana, arándanos y aguacate, un tipo de aguacate, un tipo de arándanos, etcétera, ¿no? Entonces, ese complejo agroindustrial que determina mucho de la vida campesina digamos, y agroproductiva en nuestros países, ¿no es cierto?, con más o menos variaciones. En el caso del Ecuador, lo que ha implicado es la configuración de territorios de expulsión, ¿no? Nosotros le llamamos así porque son territorios que terminan expulsando a las familias campesinas, indígenas, y en general las mujeres son las que terminan quedándose y resistiendo en los espacios de estos territorios que están minados por la amenaza agroindustrial en muchos casos, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que nosotros sí pensamos que la agroecología es, ¿no es cierto?, es que es una enorme posibilidad para transformar ciertas condiciones, y creemos que la agroecología, y lo que les vamos a mostrar es que tiene una transformación central, y ahí el IEE tiene una incorporación del enfoque de género, ¿no es cierto? Magnain nos presentaba hoy cuáles son los enfoques que organizan a la institución, pues nosotros lo tomamos muy en serio, y el enfoque de género está instaurado en el IEE desde hace muchos años. Y eso no es solamente cuántas mujeres participan y cuántas no. El enfoque de género implica cambiar las relaciones de poder y de desigualdad y ver cuáles son las potencialidades para esto, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es que José nos presente efectivamente cuáles son los hallazgos novedosos de esta investigación y lo que encontramos en clave de transición agroecológica, y yo voy a cerrar hacia el final. Listo, gracias Ale. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. José Mora, y vamos a hablar un poco de los hallazgos más relevantes de esta investigación, de este caso, en la provincia de Tungurahua, en esta asociación denominada de la Mata a la Olla, en el cantón Pelileo, ¿no? Listo, bueno, como contexto general, rapidito, hablar, un poco especificar las tendencias que venimos hablando, ¿no? Es un poco entender que desde los 70s hasta el 2020 han disminuido, digamos, un aproximado de 150.000 hectáreas dedicadas a la producción de alimentos, ¿no?, que es relacionada con la producción campesina, ¿ya? Entonces, si contamos por agricultores que tienen menos de 10 hectáreas, pues, digamos, 2/3 partes de estos agricultores familiares, pues hoy en día se dedican
a los cultivos que tienen que ver con la agroindustria o con la agroexportación, ¿no? Entonces, apenas el tercio es el que se dedica a la producción de alimentos frescos, ¿no? Entonces, concomitante con esto, pues, hay una tendencia actual, ¿no es cierto? Que inclusive los pequeños productores y pequeñísimos se están dedicando a los monocultivos de flores, palma, cacao, banano, pues evidentemente en condiciones de desigualdad que esencialmente los precariza por más que puedan parecer viables en algún momento, ¿no? Finalmente decir que el sector de la agricultura familiar y campesina, ¿no es cierto?, con la orientación agroecológica, actualmente se la percibe como marginal y que su viabilidad económica está siendo cuestionada, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que ha habido muchos esfuerzos por medir el desempeño, ¿no es cierto?, de los sistemas agroecológicos campesinos y demostrar las virtudes en cuanto al aporte a lo que es la lucha contra el cambio climático, la soberanía alimentaria, debemos preguntarnos si es que estos, digamos, si es que estos indicadores pueden impactar, ¿no es cierto?, en una realidad actual en la que nos encontramos en retroceso. Y, por ejemplo, para darles un dato, estamos ahorita con la renta per cápita de hace 10 años. O sea, nosotros aquí en el Ecuador, en renta per cápita hemos retrocedido 10 años. ¿Ya? Bueno, entonces como objetivos queríamos nosotros, en este caso, caracterizar el desempeño, ¿no es cierto?, de estas productoras, de esta asociación de productoras, desde 3 perspectivas, ¿no? Lo que son prácticas de finca y su alineación a los principios agroecológicos, el acceso también a los medios y servicios para la producción, para finalmente valorar su viabilidad económica, ¿no es cierto? Queremos también responder cuáles son los factores que explican estos resultados y preguntarnos qué aplicaciones pueden tener, ¿no es cierto?, estos datos, esta información en cuanto a la incidencia, ¿no? Bueno, para ello, no me quiero alargar mucho, no hay mucho tiempo. Lo que sí es que hemos construido un instrumento tipo encuesta extensa, ¿no es cierto?, que fue basada en instrumentos bastante potentes usados en varios contextos, como el caso de la encuesta ROMIS, ¿no es cierto? También de este compendio de indicadores desarrollado por este grupo de las transiciones agroecológicas y también de las herramientas que ha desarrollado FAO, ¿no es cierto? TAPE y estas herramientas. Entonces nosotros, a partir de analizar las virtudes, las ventajas que tienen los indicadores, ¿no?, de estos instrumentos de estudio, pues hemos armado una encuesta que nos permita alinearnos a estos objetivos y poder responder nuestras preguntas, ¿ya? Bueno, ahí también comentarles que hemos construido índices, ¿no es cierto?, para poder medir un poco lo que hemos identificado como el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí rapidito para mencionarles que construimos un índice agroecológico a partir de las prácticas, ¿no es cierto?, que básicamente están, rápidamente les menciono, hablamos de porcentaje del área, ¿no es cierto?, dedicada con uso de fertilizantes, del porcentaje del área con pesticidas, con abonos orgánicos, si es que se usan insumos veterinarios, el control de las plagas y enfermedades con bioinsumos, qué porcentaje del área tienes bajo un arreglo agroforestal, ¿no es cierto?, qué infraestructura ecológica tienes en las fincas, el porcentaje de cultivos con semilla propia, el porcentaje de los cultivos que están asociados, si es que se usan leguminosas para mejorar la fertilidad del suelo, el número de especies vegetales, animales, las maneras en las que se crían los animales, el reciclaje de rastrojo, reciclaje de estiércol, las prácticas de conservación de suelo, poda de frutales. Un indicador también es sobre el porcentaje de deuda que representa dentro de los ingresos totales. Entonces, todas estas variables normalizadas nos permitieron construir el índice agroecológico, ¿ya? Y también construimos un índice que nos permite integrar todas aquellas variables que están agrupadas en estas 7 categorías respecto a los medios de producción y servicios, ¿no? Entonces, acceso a riego, el acceso vial, ¿no es cierto?, diferenciando el tipo de acceso que se tiene, la capacitación, medir los procesos de capacitación con algunas variables ahí, el financiamiento autónomo, o sea, de dónde ha venido el financiamiento, el acceso a equipamiento, infraestructura para la producción, ¿no es cierto? También hemos registrado, medido la cantidad de programas de subvención y apoyo a la producción que estas productoras han podido recibir de varias entidades, ¿no es cierto? Y finalmente el acceso a los mercados, ¿no es cierto?, el número de canales de comercialización que actualmente tienen acceso. Ya.
Ahí para comentarles, ubicarnos en el espacio, que es muy importante entender, ¿no es cierto? Provincia de Tungurahua son de 2 cantones, Pelileo principalmente y Patate, son 5 parroquias, son 11 comunidades o barrios y son 55 familias encuestadas, ¿no? El rango altitudinal varía desde los 2034 en esta zona adyacente a Píllaro, perdón, a Patate, disculpen, y hasta los 3.000 metros en esta zona en la cual está el Cerro de Nitón, ¿no es cierto? Aquí vale la pena aclarar que no todos los casos tuvieron acceso a riego y es uno de los factores importantes. La parte más alta, evidentemente, es la que no tiene acceso a riego. Bueno, para hablar en términos muy rápidos, concretos, ¿de quiénes hablamos luego de realizar esta investigación? ¿Ya? Son pequeñas productoras que tienen en promedio 1.58 hectáreas, ¿no es cierto? Repartido en múltiples lotes. Esa es una realidad ampliamente conocida en los Andes, ¿ya? El tamaño del promedio de las familias fue de 4.1 miembros, siendo 1.98 miembros de la familia exclusivamente dedicados a la finca y un promedio de 0.21 de mano de obra externa, lo cual nos confirma que se trata de agricultura familiar campesina. Importante entender lo que mencionaba, o sea, el enfoque, o la realidad, mejor dicho, ¿no? El 36% de estas familias están encabezadas por mujeres independientes, ya sean solteras, viudas, separadas, lo que sea, ¿no? Y claro, esta población femenina está envejecida. Si uno compara digamos, cómo se distribuyen, ¿no es cierto? En los rangos etarios, las mujeres son las que tienen en promedio más edad. Pero algo que es muy importante y gracias a esa, digamos, a esa gran labor que hacen y honestamente, claro, hablar de una sobrecarga de tareas que tienen en el campo, generan el 75% de todo el ingreso agropecuario neto generado durante el año del estudio, ¿no? Ya, bueno, para dar un dato ahí, el 53% se identifica como indígena y el 44% como mestizo, ¿ya? Entonces, ahora, hablando de un poco para entender de quiénes hablamos, ¿no es cierto? Las áreas, que es un poco para graficar, en la área, en esta línea, ¿no es cierto? Celeste está el área total disponible. Vemos cómo hay una gran variación de acceso, digamos, dentro de la pequeña agricultura, ¿no es cierto? En un promedio de 2.36 hectáreas hasta 0.25, ¿no es cierto? Y también entender que el acceso al riego también es diverso, ¿no es cierto? Entonces, en esta línea azul es el área regada total y como pueden ver, no todas las comunidades tienen acceso al riego y por tanto explica también esta línea anaranjada que es el área utilizada respecto del área total disponible, ¿no es cierto? Ahí ve cómo hay comunidades que tienen brechas que no utilizan toda la tierra porque no tienen el recurso agua, ¿ya? También, ¿de quiénes hablamos? Existe claramente una división sexual del trabajo. Calculamos una brecha de género en promedio de 8 horas adicionales a la semana, ¿no es cierto?, de trabajo derivado de la carga que tienen las mujeres respecto de los trabajos de cuidado, ¿no? Y luego si analizamos por rangos etarios, pues ese promedio cambia. Lo que podemos decir es que, digamos, la brecha en lo que es el trabajo reproductivo es de entre 1.6 a 3 veces mayor para mujeres, es decir que las mujeres realizan entre 1.6 a 3 veces más trabajo que los hombres en cuanto al trabajo reproductivo o de cuidado, ¿ya? Listo. A continuación, hablarles también de la composición del gasto familiar, de aquellas cabezas de familia que son menores de 65 años, ¿no? Para reflejar un poco la realidad que es común a toda la ruralidad actualmente, ¿no? Es decir, cómo se compone el presupuesto familiar. Vemos que el 49% en promedio de esos gastos se van a pagar créditos, ¿no? Es una cuestión conocida y preocupante, ¿no? Una media general de gastos, digamos, de $590 al mes. Como referencia tenemos que la canasta básica familiar para el 2024 fue de 798, ¿ya? Ahora sí, hablemos de los hallazgos principales, novedosos que nos gustaría compartir. Es que básicamente si nosotros tenemos en este gráfico de dispersión, por un lado, en el eje de las X, el índice agroecológico que hemos calculado, y acá tenemos el ingreso agropecuario neto, que es, para un poco metodológicamente explicar de qué representa este ingreso, es todo
todo el valor que se genera, ¿no es cierto?, a partir de las ventas, a partir del autoconsumo, incluido todos los animales que se han criado pero no se han vendido, y a eso se le descuenta pues los consumos intermedios que implican el gasto en insumos, la tasa de interés que se paga en los créditos, la depreciación, la mano de obra externa. Entonces representa todo el ingreso que tienen las familias para, digamos, para los gastos, para la reproducción familiar, para los consumos familiares, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos este indicador y el ingreso y el índice agroecológico, pues vemos que existen una fracción de los casos que no solamente están por encima, ¿no es cierto?, de líneas como esta, ¿no? La canasta básica familiar de 798, de este ingreso monetario para vivir bien que fue registrado, fue dado por las productoras, es decir, con qué ingreso al mes ellas vivirían bien, y también con el ingreso laboral promedio del área rural, ¿no es cierto? Entonces existen unos casos en los cuales exceden tranquilamente lo que es un ingreso digno, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que están por encima del promedio en cuanto a este índice que refleja finalmente pues la adopción de prácticas agroecológicas, prácticas tradicionales, otras incluidas a través de procesos de capacitación, ¿no? Entonces nos parece que aquí hay nos preguntamos qué nos dicen, ¿no es cierto?, los casos en los cuales han llegado a tener estos desempeños bastante interesantes, y ahí está un poco los hallazgos novedosos, ¿no? Bueno, ahí está un resumen de los indicadores, no me voy a detener mucho, de todo lo que es la parte de los indicadores agroecológicos, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se traduce finalmente en este otro indicador? ¿No? Les preguntamos si pudieron pagar el último crédito productivo, ¿no es cierto? Al caso de las mujeres, el 76% logró pagar el crédito productivo, lo cual nos parece llamativo, y también dependiendo de la altitud, porque ese es un factor que está asociado al riego. En las altitudes en las que disponen de riego, pues en esta línea azul y celeste que reflejan el ingreso total y el ingreso agropecuario neto, están por encima, ¿no es cierto?, de todos los gastos, incluidos los créditos, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que las familias tranquilamente solventan su situación de una manera digna, ¿no es cierto? Aquí, para un poco discutir sobre cuál es la fuente de ese ingreso finalmente, o sea, cuál es la estrategia productiva que permite a esos casos, digamos, novedosos llegar, ¿no? Podemos diferenciar 4 estrategias sobresalientes. Aquí están apilados los diferentes rubros, digamos, que se producen, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, claro, este caso es en el cual tenemos que la fuente del valor proviene de la producción animal, ¿no es cierto? Luego tenemos una comunidad dos comunidades que son Chiquicha Chico y Condoragua, donde gran parte del valor generado proviene de hortalizas bajo invernadero, ¿no es cierto? Aquí hay unas alarmas, es decir, claro, a pesar de que emplean prácticas agroecológicas en el cultivo de bajo invernadero, pues hablamos también de un monocultivo. Pero también hay el caso de la comunidad San Javier, donde los ingresos provienen justamente de los arreglos forestales, ¿no es cierto? Y eso implica, digamos, la producción frutal, ¿no es cierto?, que puede equiparar estos niveles anteriores. Y el caso de Sigualó, que nos parece igual replicable, digamos, el que mejor nos refleja la diversidad de productos, ¿no es cierto?, que teniendo una diversidad grande de productos, de fuentes de valor, llegan hasta el promedio o hasta lo superan, ¿no? Ya. Listo. Ahora, si nosotros comparamos cómo se correlaciona ese índice que les contaba de los factores de producción con el desempeño económico, pues hemos hallado que es gaseoso, o sea, hay una fuerte asociación, ¿no es cierto?, entre estos dos indicadores. Este índice compuesto que les he explicado cómo lo calculamos y el ingreso agropecuario neto. ¿Qué quiere decir? Que consistentemente hay un grupo de compañeras que sobresalen de la media, ¿no es cierto?, de los ingresos, y esto se asocia fuertemente a que han podido acceder, ¿no es cierto?, a los medios y servicios para la producción, y que detrás de eso pues hay mucho por hilar. En definitiva representan todas las estrategias provinciales, ¿no es cierto?, de articulación entre actores, que finalmente podemos ver cómo se demuestran, ¿no es cierto?, o sea, cómo tienen una correlación, ¿ya? Aquí, para hablarles rapidito de, finalmente, algo que es trascendental, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer agroecología sin riego y qué diferencias marcan teniendo el riego, ¿no es cierto? Aquí solo por darles un ejemplo, ¿no es cierto? Como media, ¿no es cierto?, el Producto Bruto por ventas, al tener riego,
es de 9.400, pero sin riego es apenas de 1.400. Hablamos de un año particularmente seco, pero entendiendo que esta va a ser, digamos, en el futuro una constante, o sea, años bastante secos, muy húmedos, secos, pero que finalmente nos traducen en una desigualdad, digamos, amplia, ¿no es cierto? Es decir, en una viabilidad, pues, muy cuestionable al hecho de no tener riego, ¿no es cierto? Ya. También otra de las relaciones que nos pareció llamativa es que finalmente si nosotros agrupamos o comparamos el índice agroecológico acá y el porcentaje de las ventas totales que se destinan a la feria agroecológica, hay una correlación positiva. Es decir que, pues, lógicamente los productores que destinan más a la feria agroecológica, pues tienden a tener mayor porcentaje de prácticas agroecológicas. ¿Ya? Ok, listo. Ya, ahora en los temas de mercados, ¿ya? Entonces aquí lo que estamos mostrando es, aquí están como los cuartiles del ingreso agropecuario neto, ¿no es cierto? Los diferentes cuartiles y digamos la leyenda lo que te explica es digamos el canal de comercialización y podemos ver cómo en el cuartil que tiene más éxito, ¿no es cierto? Que puede tener ingresos suficientes, pues el mercado agroecológico es una de las estrategias, ¿no es cierto? Es uno de los canales. El mercado, la feria local, ¿no es cierto?, que no diferencia la feria de Pelileo, que no es agroecológica, y el mercado mayorista de Ambato. Entonces aquí vale preguntarnos qué pasaría, o sea, con toda esta producción que está metiéndose a mercados convencionales, preguntarnos qué pasa si pensamos en otras estrategias que puedan beneficiar a las familias para que tengan mejor estabilidad en sus ingresos y puedan seguir construyendo su autonomía. Bueno, como conclusiones, entonces creemos que la agricultura familiar y campesina agroecológica es capaz de generar ingresos económicos suficientes para la reproducción familiar en contextos de envejecimiento y feminización. Creemos que a la luz de la información y de lo que se ha recabado a través de la investigación cualitativa también, la presencia articulada de políticas de apoyo, ¿no es cierto?, a la producción agrícola en general, que implica vialidad, riego, mercados, y la agroecológica en particular, que implica la capacitación sostenida, el equipamiento, los circuitos cortos de comercialización, se asocian positivamente con el desempeño económico de estas familias productoras, ¿ya? Esta es una conclusión que me parece relevante, que es que a pesar de que el mismo acceso a esta infraestructura y servicios puede fomentar la intensificación del modelo convencional, que es el hegemónico en Tungurahua. Si nosotros vamos a conocer Tungurahua, vamos a darnos cuenta de que el modelo convencional de monocultivo es el hegemónico. A pesar de que estas compañeras tienen acceso a los mismos servicios o medios, el caso de esta asociación demuestra que los procesos sostenidos organizativos señalan caminos alternativos posibles y deseables para poder promover mayores niveles de autonomía y bienestar, ¿no es cierto? O sea, es decir que no solamente son los medios para la producción, sino que hay algo más ahí, un trabajo grande que explica que ellas hayan continuado, hayan persistido en la agroecología con desempeños interesantes. Ya. Bueno, otra conclusión importante es que la ampliación de la cobertura de riego, pues no solo se construye como el factor fundamental para poder dar una viabilidad futura a todas las productoras, sino que también puede equilibrar potencialmente las desigualdades estructurales, ¿no? Es decir, los mestizos, mestizas en tierras bajas y aquellas compañeras indígenas que están en las tierras altas. ¿Ya? Listo. Bueno, y como conclusión también creemos que lo que hasta ahora ha sucedido en este tipo de apoyos a la producción agroecológica se ha basado solamente en estrategias de capacitación sostenida, entrega de insumos, de equipos básicos. Creemos que actualmente se requiere una nueva generación, ¿no es cierto?, de apoyos que permitan escalar las potencialidades del territorio y una estrategia más sostenible, ¿no es cierto?, generar estrategias más sostenibles, es decir, pensar en las juventudes, porque finalmente son las que se están migrando, como hemos visto, ¿no? Bueno, preguntas hacia adelante, lo que les comentaba. ¿Qué estrategias locales de comercialización pueden absorber finalmente los volúmenes que actualmente se entregan al mercado mayorista y otros canales convencionales que puedan permitir sostener o mejorar los desempeños actuales, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cómo aporta la investigación a la incidencia, esta investigación? Pues justamente ahora estamos comprometidos también a apoyar, porque existe ahora finalmente una actualización de la estrategia provincial
agropecuaria de Tungurahua, donde ahorita es un escenario de disputa, ¿no? Es decir, los tiempos han cambiado y digamos, la tendencia hacia la exportación fuertemente puede dejar, digamos, de lado a estas experiencias, ¿no es cierto? Entonces, estos datos lo que creemos es que nos permitan dar la disputa sobre que la agroecología es viable y que merece mantenerse como una estrategia para que se expandan justamente las organizaciones agroecológicas en la provincia, ¿ya? Creemos también que las organizaciones nacionales están interesadas en aportar en generación de evidencia para visibilizar todos estos procesos acumulados, ¿no es cierto?, que permitan dar la disputa y también entender sus particularidades y demandas concretas, ¿ya? También, bueno, ahí para lo que es la investigación a nivel de finca, está muy claro que a nivel de fincas el control de plagas sigue siendo un desafío importante y que no puede ser solventado con las prácticas actualmente al 100%, es decir, hay todavía una dependencia a cierto grado de cierto uso de agroquímicos para el control de plagas. Eso. Entonces le voy a dejar un poco espacio a mi compañera para unas conclusiones finales. Bueno, antes de cerrar, ustedes, Cata, que es la comunicadora estrella del IEE, les ha hecho entrega de, este es un documento síntesis de lo que estamos presentando, porque hay un documento gigante, en IEE hacemos así, ¿no? Documentos grandotes, documento síntesis y luego mediación pedagógica para poder repartir a las compañeras, cartillas, formas diferentes de poder apropiarse de eso. En los talleres todavía nos falta la mediación, pero ese es uno de los elementos que está para el futuro. Yo quería solamente cerrar esta parte para cumplir un poco con el tiempo y dar paso a las preguntas y a los comentarios. Y es que, digamos, además de lo que ha dicho José, si bien esta no es una muestra representativa que nos puede, digamos, llevar a conclusiones, generalizaciones demasiado arriesgadas, ¿no es cierto? Sí es una muestra representativa de Pelileo y del territorio, ¿no? Entonces es una cosa que nos parece central. La segunda es que esta es, digamos, estas compañeras que logran superar, ¿no es cierto?, el umbral de ganancias y que llegan a tener ganancias de hasta casi $1000, ¿no es cierto?, que eso es impresionante para el mundo agroecológico campesino. Obviamente, ¿no es cierto?, esa muestra de superación de este umbral, de todas las condiciones complicadas que hay en el campo, que ya las mencionamos, lo que nos evidencia, ¿no es cierto?, es que es posible construir una vía agroecológica popular entre mujeres, con poca tierra y con bajos costos de producción, y que sin embargo, ¿no es cierto?, requiere de unas condiciones que en Tungurahua se ven: gobernanza territorial y participación y acceso al agua de riego en toda la provincia. Eso permite, ¿no es cierto?, que haya este tipo de experiencias. Lo tercero es que básicamente, si bien no se logra revertir lo que decíamos, las tendencias del modelo agroindustrial, lo que sí nos muestra es que hay un cambio y hay una transformación y un mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y una dignificación de su vida en el campo. Un cuarto elemento, ¿no es cierto?, es que básicamente creemos que esta es una experiencia que inspira el desarrollo de política pública y que nos propone un modelo con costos bajos, ¿no es cierto?, pero con ciertas condiciones de producción como el tema del agua, que mejora los ingresos y que permite en el caso de las mujeres una autonomía relativa. ¿Por qué autonomía relativa? Porque mejoran sus ganancias, ¿no es cierto? Como podemos ver, el comportamiento de la deuda también es central. La deuda puede ser algo que nos discipline, ¿no es cierto? Hay mucha literatura sobre deuda desde el enfoque feminista de cómo eso sirve para disciplinar nuestras vidas. Estas mujeres tienen una autonomía relativa porque pueden superar y tener esas ganancias y al mismo tiempo pagar créditos, pero al mismo tiempo seguir adelante. Y eso, en términos concretos de la vida, pensando en el enfoque de género, significa también para las mujeres una mejor capacidad de negociación en su vida cotidiana, productiva, económica y familiar. Creemos también además que esto, digamos, explica en Tungurahua una alianza que nos parece vital para pensar en otras experiencias exitosas. La presencia de organizaciones de mujeres asociadas como de la Mata a la Olla, ¿no es cierto?, que esa es una garantía también, ¿no es cierto?, de procesos colectivos. La segunda es GATS comprometidos con la posibilidad de la agroecología y que ahora, como ha dicho José, ya hay varias conversaciones que tenemos con el GAD y todo para poder, ¿no es cierto?, a nivel provincial también pensar en otras cosas en términos agroecológicos.
La presencia de las ONGs, ¿no? O sea, aquí hay cooperación internacional, la gente de SUICEID ha estado, digamos, en el país desde hace muchísimas décadas haciendo trabajo para el tema agroecológico, pero también en el caso de Tungurahua, la cooperación japonesa que hace monitoreo del agua, etcétera, etcétera, y el componente de la investigación. Esas alianzas se vuelven exitosas. ¿Por qué? Primero, ¿no es cierto?, porque lo que nos presentan es una estrategia que puede medirse en el tiempo y donde las protagonistas son las mujeres. Dos, porque además de eso hay una resonancia territorial y una inclusión en la apuesta de la gobernanza de Tungurahua y por lo tanto en el cambio de la política pública, o al menos eso es lo que estamos esperando. Tres, un conocimiento prolongado en el tiempo que puede medirse y que por lo tanto se termina convirtiendo en algo así como un laboratorio agroecológico, ¿no es cierto?, donde las mujeres están experimentando permanentemente cómo se hace agroecología. Cuatro, porque permite sintetizar elementos y no empezar de cero, sino que ya podemos tener un camino recorrido y eso siempre es, digamos, favorable para pensar en condiciones de posibilidad ampliadas y de réplicas, ¿no? Entre mujeres es algo que también nos parece que es importante explorar en las estrategias de investigación. ¿Qué pasa cuando hay varias mujeres juntas, ¿no? ¿Qué se genera ahí? Ese entre mujeres también puede significar una transformación en su propia subjetividad y generar, ¿no es cierto?, cambios alrededor de ellas. Y finalmente, ¿no es cierto?, como decía José, ¿no?, esto nos sirve para pensar quizás, ¿no es cierto?, cómo si generamos condiciones básicas de todo lo que les he dicho, ciertas alianzas, política pública, riego, estas experiencias propias, quizás podríamos pensar además el componente de, ¿es posible que los jóvenes vean un proyecto productivo, campesino, agroecológico, atractivo en el campo? Si eso fuera así, que no sabemos, porque hay que hacer mucha investigación más y pensar en algunas dos cosas, ya no solo con mujeres, sino con jóvenes, podría darnos algunas luces para un posible recambio intergeneracional en el territorio, ¿no es cierto? Así las muestras sean pequeñitas, pero empezar con algo que nos permita escalar también y comprender cuáles son esto que decíamos todos estos días, transformaciones, ¿no?, más complejas en el campo, que implica también, ¿no es cierto?, esta idea de la ida y venida, pero también de otro tipo de, lo que decía Roberto hoy en la mañana, un campesino quizás diferente al que hemos venido conociendo. En este caso, una campesina diferente. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan como 22 minutos para discusión. Vamos a aprovecharles lo más posible y les invito nuevamente, recuerden el uso de micrófono solo para nuestro público virtual. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones el trabajo, pero tengo entendido esta investigación para hacer incidencia política, ¿no es cierto? Dentro de eso hablan también de la Escuela Nacional de Agroecología. No sé cuál será su función. El otro, gobernanzas locales alternativas, no sé qué significa. El otro hablan de mesa de negociación con el Estado. ¿Qué rol cumple esa mesa? Pero en el contenido también me pareciera también como un estudio de mercado también, cuando hablamos ya de economía, me parece. Y pero sí creo que si es para incidencia política, creo que es sumamente importante como justificación demostrativa todos estos trabajos. Muchas gracias. Gracias, Eusebio. Varias preguntas. Sí, por favor. No, lo que yo les explicaba al inicio no es exactamente de la investigación, sino lo que el IEE hace. Entonces, en ese sentido, solamente para aclarar, la mesa de negociación con el Estado fue en el 2022, no tiene que ver con este proceso, pero aquí hay suficiente evidencia y todo lo que hacemos en el IEE para que si hubiera una nueva mesa de negociación pudiéramos tener más elementos para ir a disputarle eso al Estado central, digamos, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es bajarlo a el GAD provincial y a Pelileo, porque ahí podemos, ¿no es cierto?, eso no tiene nada que ver con el paro del 2022, pero sí nos parece que es fundamental, porque ahí la incidencia política es que la provincia, que el gobierno, ¿no es cierto?, y la gobernanza, la estructura de gobernanza que tiene el GAT de Tungurahua, mire a la agroecología como una opción. Tungurahua es una provincia que genera una producción de alimentos importante y por eso tiene el mercado mayorista, uno de los más grandes del país, que es el de Ambato.
Sin embargo, no necesariamente esa producción es agroecológica. Si nosotros pudiéramos mostrar que la experiencia de las mujeres, ¿no es cierto?, de estas 10 mujeres, supera las ganancias, digamos, contempladas para el mundo campesino y agroecológico, si es que además de eso podemos, ¿no es cierto?, mostrarle al GAD la importancia de pensar en una estrategia específicamente agroecológica, pues habríamos ganado una provincia entera. Y eso no es menor en un país como este, en donde Tungurahua termina siendo el corazón, digamos, de mucho de la Sierra Centro, ¿no? Y en esa medida, digamos, cuando hablamos de gobiernos locales alternativos, me refería a los gobiernos que se conformaron en los años 90, en el caso del Ecuador, y que generalmente eran del movimiento indígena, ¿no es cierto?, y que cambian indicadores, ¿no? Y digamos, después de eso hay una resonancia con el resto de GADs. En el caso de Tungurahua, el GAD provincial establece desde hace décadas una gobernanza específica territorial, entre otras cosas que garantiza agua de riego, que es uno de los principales problemas de las provincias de la sierra porque no tienen, y peor con el cambio climático, agua de riego, ¿no? Entonces, a eso me refería, Eusebio. Muchas gracias. ¿Otras preguntas, comentarios para este equipo? Anímense, que hay unos minutos todavía. Bueno, tengo una curiosidad. En la última diapositiva que nos mostrabas, si puedes volver, por favor. Bueno, ahí decías el tema qué hacer para… No, la última, ya eso. Decías, está claro que el control de plagas es un desafío que no puede ser solventado con prácticas agroecológicas actuales. ¿Qué es para ustedes el uso, o sea, no existe, no se pueden utilizar pesticidas en un sistema agroecológico? O sea, en un sistema agroecológico son 0 pesticidas, ¿eso dices? Ya, aló, ahí. A ver, si tu pregunta es si es que se define agroecológico por usar o no usar agroquímicos, esa es bueno, una parte de tu pregunta. Bueno, para quizás ahondar en este tema, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros encontramos finalmente es que existe un uso todavía, ¿no es cierto? No la mayoría de los casos, a través de la medición de los indicadores, pues hay un porcentaje de las áreas que todavía usan, digamos, insecticidas para el control de plagas, ¿ya? Y lo que hemos visto es que el caso de estas mujeres es que han atravesado por ciclos largos de capacitación en agroecología, o sea, sí han tenido sostenidamente procesos, ¿no?, digamos, de rescate de prácticas tradicionales, de adopción de nuevas prácticas agroecológicas, y que a pesar de eso todavía persisten, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde la perspectiva de cómo se conforma esa cabeza de finca, ¿no es cierto? Que son mujeres que tienen una formación, digamos, educacional básica, ¿no es cierto?, educación básica, que tienen una sobrecarga de tareas, digamos, es esperable que no logres vos solventar todo desde las prácticas agroecológicas, que es lo que aspiraríamos y ellas aspiran en el discurso que ellas, digamos, en la forma de cómo ellas se definen, su producción, es que sea una producción sin químicos, o sea, ese es su norte, ese es su, digamos, su característica principal. Ya, ahora, en la práctica, ¿no es cierto?, no siempre sucede eso. Y justamente por eso es que señalo una de las conclusiones es que si es que tenemos que trabajar en lo que es investigación a nivel de prácticas concretas de finca, pues creemos que todavía hay mucho por recorrer ahí, ¿no es cierto? Es decir, qué tecnologías diseñadas para este tipo de agricultura, donde tienes mujeres, ¿no es cierto?, de edad avanzada, que tienes con una sobrecarga de trabajo, qué tecnologías diseñas para poder controlar plagas sin, digamos, dejando de depender de los agrotóxicos. Entonces, desde esa perspectiva es que estoy lanzando esta conclusión. Ahora, claro, ellas también, te puedo aportar, han participado en procesos de certificación, ¿no? Es decir, que en determinado momento la política pública de la provincia dotó de una unidad de certificación, ¿no es cierto?, en la cual se podía tener digamos,
como decirte, un abanico de situaciones en las que estabas tú en transición, eras agroecológico, o sea, había un proceso de certificación. Y en ese proceso, pues, tienes vos umbrales, ¿no es cierto? Y claro, entonces, finalmente ese es digamos, el proceso que ellas han atravesado, es decir, cómo migro hacia la producción agroecológica sin químicos, ¿no es cierto? Y para eso, pues, creemos que todavía esta pata del control de plagas todavía hay que trabajar, eso básicamente. Hola. Solo quisiera pedir que elaboren un poco el tema del pago de créditos, como ocupa un 49% de la media de gastos familiares en este estudio. Sí, ajá. ¿De dónde vienen esos créditos y para qué son? Ya. La pregunta en línea también tiene que ver con créditos, entonces aprovecho y le leo de una vez. Desde Bolivia preguntan justamente de las variables dentro del índice, ¿cuáles han mostrado correlación positiva? Todas las variables han tenido el mismo peso. El tema del crédito es muy importante en Bolivia y el gobierno no ha apoyado demasiado en eso. Ya. Listo. A ver, la primera, para explicarte, digamos, esa variable fue registrada simplemente como cuánto es el monto mensual que destina a créditos. También teníamos otras variables que decían cuál fue el monto del último crédito usado para la producción, ¿ya? Entonces, en esta variable en concreto que te estoy presentando, no solamente hay la posibilidad de que sea solamente productiva, sino son todos los créditos que haya podido tomar la familia y es el promedio, digamos, de toda la población. Así es. O sea, el destino de esos créditos, no solamente para la producción, son los créditos que las familias adquieren. Así es. Sí, ¿nos podrías poner acá el cuadrito, el índice de factores de producción, la matriz? Ya. Y quisiera saber específicamente, tú ahí mencionaste de que hay mujeres o familias que han superado y llegan a ingresos superiores a los $1,000, pero ¿qué está pasando o cuál es la percepción respecto a las mujeres que están bajo la canasta familiar o el ingreso monetario para vivir bien? Y porque ahí veo también que hay mujeres que tienen reservorio propio, sistema de riego comunitario, pero su índice agroecológico es bajo y también sus ingresos son bajos. ¿Qué está pasando con ellas? Ya, chévere. A ver, desde lo último que me mencionaba. Entonces aquí, claro, tenemos estas categorías. El sistema de riego comunitario, que son, digamos, los canales, ¿no? Que son como dos sistemas que hay en la zona, y el reservorio propio es una de las estrategias que han optado justamente las compañeras que están en la parte alta de Nitón, que no tienen acceso a riego comunitario y que ellas han migrado hacia construir su reservorio propio, es decir, compran agua de tanqueros e instalan sistemas de riego para la producción esencialmente de frutillas, ¿ya? Entonces ahí viene el tema. Entonces cuando no tienes otra alternativa para poder generar ingresos, dada la circunstancia de que no tienes agua de lluvia que garantice eso, pues han optado por migrar hacia la producción de frutillas, ¿no? Y obviamente en la producción de frutillas, en estos casos de acá, ya tienes indicadores agroecológicos más bajos porque ya dependen, ¿no es cierto?, de un paquete tecnológico que, si bien ellas son conscientes, ¿no es cierto?, que deben reducirlo, que tratan de combinar, ¿no es cierto?, lo que son los abonos orgánicos, pero finalmente tienen que utilizar cierto grado ¿no es cierto?, del paquete tecnológico para poder cumplir con la calidad que los mercados convencionales, como te había mostrado, pues del mercado mayorista demandan. Entonces, por eso es que los casos de acá, de estos que está como reservorio propio, marcan esa situación, ¿ya? Y ahí la otra parte me decías de la matriz de los factores de producción. ¿Querías saber algo más ahí? Ah, ya. Ya, sí, claro. Entonces, mira, aquí está fácil verlo. Mira, todas estas comunidades que están aquí, que llegan a superar el promedio, todas estas tienen acceso a riego, al riego comunitario que te hablaba. Y todas estas comunidades que están acá abajo, pues básicamente no tienen acceso digamos, al riego, ¿no es cierto? Entonces, ahí es con lo que se explica. ¿Por qué en un año particularmente seco
digamos, lo que es la producción vegetal, porque aquí están apilados por los tipos de rubros que ellos hacen, los animales se convierten en la principal estrategia, si te das cuenta, en estos de acá, porque finalmente logras vos, si no tienes riego, si no tienes un reservorio propio, pues como sea, te las buscas por donde sea para poder criar animales y de ahí depende, digamos, del ejercicio económico de estas familias en ese año, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay casos en los cuales tienen un desempeño muy bajo? Pues esencialmente es porque no tienen el acceso al riego comunitario que sí tienen estas otras áreas de acá, y que también hay un factor biofísico, ¿no? Porque finalmente lo que es Nitón, que hay una gran cantidad de mujeres ahí, digamos, estás cercano a los 3.000 metros de altitud, ¿no? Donde ya las condiciones allá, aún teniendo riego, pues sería un poco desafiante lograr tener la misma cantidad de producciones que, por ejemplo, que en esta zona de acá, que en la zona de San Javier, que es abajo ya en Patate, ¿no? Entonces, de esa manera te podría explicar el porqué de la gran diversidad de casos. Sí. Sí, gracias. Respecto al tema de la migración, quería saber si quizás se pudo mostrar o hacer algún acercamiento que al ver que hay una oportunidad de mejor calidad de vida mediante la agroecología, las personas jóvenes que migraron tienen alguna intención de regresar, o cuál es la percepción que tienen estas mujeres respecto a sus familiares que han migrado. Sí, gracias por la pregunta. Sí, justo no coloqué, se me pasó colocar el gráfico justo de la migración. Bueno, básicamente teníamos dos preguntas ahí. Queríamos preguntar a las cabezas de hogar si es que a sus hijos jóvenes, ¿no es cierto?, les gustaría ser agricultores en el futuro, ¿ya? Entonces, en esa pregunta, más de la mitad, más del 50%, casi el 60% de las cabezas de hogar creían que sus hijos jóvenes no iban a ser agricultores en el futuro. O sea, ahí estaba la tendencia tal cual, 60%. Eso variaba entre hombres y mujeres. O sea, por ejemplo, para las mujeres, las cabezas de familia creían que las mujeres tenían mayor probabilidad de que quieran ser agricultoras en el futuro, ¿no? Eso sí había una diferencia entre hombres y mujeres. Y luego, claro, la otra pregunta que hicimos fue ¿les gustaría migrar a estos jóvenes si tuvieran la oportunidad? ¿No es cierto? Y nuevamente ahí la mayoría, más del 50%, respondió que sí les gustaría migrar si tuvieran la oportunidad, ¿no? A los jóvenes que están todavía en casa, ¿no? Porque los que ya han migrado, pues han migrado. Y luego también había una pregunta en la cual, preguntábamos si es que ¿cree usted que si a este joven le gustaría, digamos, volver, ¿no es cierto? Y aparentemente desde ese lado, yo creo que las respuestas lo que indican es un poco la tendencia que veíamos el día de ayer, ¿no? Es decir, que sí, o sea, las mujeres me decían, pues sí, yo creo que en algún momento van a regresar porque aquí tienen su tierra, ¿no? O sea, aquí tienen seguro una tierra con la cual pueden trabajar. Entonces, por ahí es un poco como medir percepciones, como proyecciones de lo que pueda pasar, ¿no? Lo que sí es que esta zona es una zona de alta migración y sí se registraron casos digamos, de familias en las cuales la mitad de sus jóvenes se habían ido ya a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya es una migración que ha respondido a este último ciclo económico que ya ni siquiera es que migras a la ciudad capital, sino te vas fuera del país. Entonces, por ahí va. Sí, solo es un comentario porque me parece increíble lo que los hallazgos que han tenido y qué poderoso sería tener un material que acompañe lo que nos acaban de mostrar con las voces de las mujeres, que ellas sean las que nos cuenten y nos digan y ver sus rostros y ver que lo están logrando, porque además de comunicarnos eso, ustedes en este espacio podríamos usar ese material para inspirar a otros, ¿no? Porque así con datos y con el documento me parece genial para este público, para nosotros, pero si las vemos tendríamos como más cosas, ¿no? Más elementos. De acuerdo. Ese es el comentario. Sí, no, y disculpa por lo acartonado de la presentación, pero... Bueno, me presento, yo soy la comunicadora del IEE y nosotros generalmente con todas las investigaciones de proyectos lo que procuramos es devolver la información.
En ese sentido, digamos, lo que ustedes acaban de ver es una parte corta específicamente hecha para este momento, pero siempre tenemos como cartillas más amplias que generalmente van acompañadas de procesos pedagógicos en los cuales explicamos, y en relación a las necesidades de cada, no sé, de cada organización o de cada sector al que vamos, generamos también material. En este sentido, por ejemplo, eso es solo una parte, sin embargo, la idea es que después esto podamos hacerlos en infografías o en tipo documentos específicamente, qué sé yo, por ejemplo, como lo de las ordenanzas, que son cosas que las compañeras necesitan. Y tal vez ahorita no tenemos fotos, pero si ven todas las imágenes, bueno, la imagen de portada o las otras compañeras, de hecho son representaciones gráficas de las compañeras. O sea, los dibujos que ven son compañeras ilustradas, y eso es algo que nosotros procuramos hacer, devolver la información y también darles ese plus donde ellas se identifiquen completamente, siendo ellas, siendo representadas en una cartilla, y también, bueno, eso hace que también se reconozca su trabajo, tanto como en la alimentación saludable, como también en la influencia en políticas agrarias en este sentido. Entonces sí, tenemos un montón de cosas que generamos, tenemos videos, y también decirles que lo que hacemos es en relación al público que vamos a hacerlo, o que el público objetivo. Entonces sí, tal vez nosotros aquí no tenemos para presentarles, pero las compañeras han tenido como una serie de videos donde ellas salen, cosas así que con tiempo les podemos compartir después.